La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura. Y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia. Yo no estoy en ataques personales, yo defiendo la democracia, defiendo las libertades. Y lo que tenemos que hacer todos los países de América Latina, que defendemos la democracia, es denunciar los atropellos de la dictadura. Muchísima atención porque el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó hace pocas horas que el diálogo en Venezuela debe conllevar a elecciones presidenciales inmediatas o de lo contrario a Maduro le esperan graves consecuencias. Tal cual lo están escuchando, amigas y amigos, el presidente de Colombia afirmó durante su intervención en un foro económico organizado en Madrid que cualquier solución que perpetúe a la dictadura solamente traerá más tragedia, ya que los países democráticos de América Occidental no van a permitir que Nicolás Maduro y su dictadura siga generando caos y millones de desplazados cada mes. Por ahora, el presidente de Colombia, Iván Duque, se mostró un poco conforme con la mesa de diálogo que está en marcha en México entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, pero advirtió que el objetivo debe ser elecciones presidenciales de inmediato, ya que si no, habrá sido un esfuerzo perdido y se tendrá que aplicar acciones contundentes contra la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Iván Duque afirmó que el objetivo debe ser una elección presidencial de inmediato, transparente, segura y con una detallada supervisión internacional. Cualquier solución que perpetúe a la dictadura solamente traerá más tragedia. Luego continuó diciendo: lo digo con la claridad de ver no solamente el dolor de tantos venezolanos en nuestro país, sino también de ver la connivencia que ha tenido ese régimen con organizaciones terroristas que laceran al pueblo colombiano. Así lo afirmó el mandatario de extrema derecha. Duque, que como es habitual se mostró muy crítico con el régimen venezolano con el que rompió relaciones diplomáticas en 2019, insistió en que no puede haber una indiferencia ni connivencia con lo que calificó como la más opresora de las dictaduras que haya visto Latinoamérica en su historia reciente. Quiero expresar que el mundo pudo ver hoy la barbarie de la dictadura que oprime a Venezuela. El mundo también pudo ver cómo esa barbarie cobró varios muertos. Las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. El presidente colombiano también se mostró en contra de relajar las sanciones internacionales contra el régimen de Venezuela para mantener la presión hasta lograr elecciones presidenciales libres en ese país y ha dicho: no creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión porque claramente estamos ante una dictadura que es oprobiosa, es destructiva. Toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes transparente y con rigurosa supervisión internacional es un deber moral de la comunidad internacional. Así lo afirmó el mandatario colombiano. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto numerosas sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Washington al crudo venezolano. Pero Washington, Bruselas y Ottawa se han mostrado abiertos a revisar esta política si Maduro facilita avances significativos hacia unas elecciones libres. El régimen de Maduro en el poder desde 2013 y supuestamente reelecto hasta 2025 en controvertidos comicios, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición, iniciaron a mediados de agosto conversaciones en Ciudad de México. Al cerrarse una ronda de negociaciones la semana pasada, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, dijo que el levantamiento de las sanciones estará condicionado a un acuerdo sobre la realización de elecciones presidenciales con garantías. Duque se pronunció sobre Venezuela en el marco de una visita oficial a España, donde se entrevista en Madrid con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. ¿Usted cree que en América Latina, señor presidente, hay algún presidente asesino? Nicolás Maduro. ¿Por qué lo cree asesino, presidente? Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela y que las ha llevado también las Naciones Unidas, porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición
de personas en su país, solamente le cae ese adjetivo. Sin embargo, amigas y amigos, muy contrario a lo que espera Iván Duque, el chavismo condiciona los diálogos con la oposición a poder manejar el dinero venezolano en el exterior. En pocas palabras, la dictadura en este momento está pensando en todo aquello que signifique continuar en el poder, menos en esas elecciones libres presidenciales que propone la oposición y que todos esperamos, por lo que se tendrá que aplicar las medidas que propone el presidente colombiano Iván Duque. La dictadura lo que propone es que la oposición les entregue el dominio sobre todos los bienes retenidos en el exterior, bienes a los que solo tiene acceso la oposición de Guaidó por ser reconocido como presidente encargado de Venezuela, pero por supuesto el régimen quiere este dinero y ese oro que está también en el Banco de Inglaterra para repartírselo entre toda la cúpula chavista y seguir invirtiendo en los negocios ilícitos. El representante del régimen de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones, Jorge Rodríguez, publicó una dura carta en la que reclama los activos bloqueados por las sanciones internacionales. El gobierno de Juan Guaidó pidió sacar la política del manejo de esos fondos. La nueva etapa del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana está en su punto más crítico, amigas y amigos, y es que precisamente es aquí cuando se va a aprobar la finura de estos sectores de oposición que están en dichas negociaciones. Es aquí cuando se va a definir si en verdad se entregarán por completo a la voluntad de Maduro y sus secuaces o si se van a parar en la raya, pues en este momento esos sectores de oposición deben reivindicarse con su pueblo, ya que lo han decepcionado al aceptar sentarse a negociar con esos criminales. Y bueno, cuando apenas se han llevado adelante 2 encuentros en México y a poco más de 2 meses de las desde ya fraudulentas elecciones legislativas del 21 de noviembre, la dictadura ya se muestra inflexible en un tema que considera crítico para seguir adelante: los activos venezolanos que están bloqueados en el exterior. Así que, damas y caballeros, lo más probable aquí, y en efecto es lo que se espera, es que la oposición no ceda a esas demandas que hace la dictadura para arraigarse más al poder, y que más bien, de una vez por todas, Juan Guaidó, en virtud del reconocimiento como presidente interino por más de medio centenar de países, solicite a esos países que lo reconocen que se haga un cerco contra la dictadura y hagan el embargo de armas, corten todos los flujos de ayuda al régimen y entre todos se pongan de acuerdo para debilitar la autocracia que gobierna en el país caribeño, de modo que se aplique lo que sea necesario para sacar a esa narcodictadura de Venezuela. Porque da indignación, y de la indignación se debe pasar a la conciencia, a la lucha, a la acción. De la indignación de ver cómo hay unos vendepatria, no tienen otro nombre, los traidores a la patria, que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano. Nosotros le decimos a los vendepatrias y al imperio norteamericano: Venezuela está de pie y va a continuar de pie, y Venezuela no le interviene nadie. Mucha atención a esto, señoras y señores, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró en una entrevista para la CBS que la intervención militar en Venezuela está encima de la mesa. Con esto, el mandatario reafirma su firme intención de acabar con el chavismo tras 20 años en el gobierno. El gobierno de Maduro está viviendo la situación más delicada desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez. La proclamación de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Asamblea Nacional también puso en jaque al régimen chavista en su momento, ya que por primera vez un candidato lograba unir a todos los sectores de la oposición, consiguiendo además reunir grandes apoyos por parte de la sociedad internacional, apoyos que se mantienen hasta el día de hoy. De esta manera, el conflicto ha trascendido las fronteras del país. En este momento, Estados Unidos, junto con la mayoría de estados americanos, siguen promoviendo aún el apoyo internacional al presidente interino Juan Guaidó, mientras que Rusia, México, China y Turquía defienden la legitimidad de Maduro y piden la no injerencia internacional. Eso es lo que quieren: debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el tal Guaidó. Es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen. Los gobiernos europeos también han reconocido al presidente interino Juan Guaidó y por este motivo, en una entrevista concedida recientemente a un medio internacional, Nicolás Maduro atacó directamente al gobierno español. Según el dictador venezolano, dijo: hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones y acatamos órdenes. El aumento de la tensión en Venezuela es palpable. Una coalición de estados pro Guaidó prepara en estos momentos 3 columnas de ayuda humanitaria. El líder opositor exigió a través de Twitter a la Fuerza Armada Nacional que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que no sea como en
el pasado que esta ayuda fue destruida por órdenes del dictador. La coalición que prepara la ayuda aún no ha determinado qué punto fronterizo cruzará, aunque todavía no está claro si el gobierno de Maduro, que niega que el país sufra una crisis humanitaria, permitirá el ingreso de esa ayuda como ya lo hizo en el pasado. En ese sentido, en la entrevista para dicho medio internacional, Maduro declaró que el pueblo venezolano se está armando para defenderse ante lo que él considera es un intento de golpe de Estado por parte de los Estados Unidos. Como medida de precaución, el gobierno de España está reforzando la seguridad de sus cuerpos diplomáticos en Venezuela. El Ministerio del Interior ha enviado a Caracas 2 equipos de los GEO para reforzar la embajada española ante posibles incidentes contra la representación diplomática. Lo digo y asumo mi responsabilidad. Yo exijo máxima lealtad y disciplina a todos los dirigentes de la revolución. Máxima lealtad y disciplina. No es tiempo para estar jugando.